cordial saludo. Mi nombre es Daisy Yasmín Álvarez Abella, estudiante de Epidemiología Ambiental. Para dar inicio, vamos a comenzar definiendo la epidemiología. Es el estudio de la distribución y de los determinantes de estados relacionados con la salud en una población en un punto específico de tiempo y la aplicación de estrategias para su control. Los objetivos de la epidemiología son identificar las causas de una enfermedad o estados relacionados con la salud y sus factores de riesgo, determinar la extensión de la enfermedad en la población, estudiar la historia natural de la enfermedad y su pronóstico, proporcionar fundamento para el desarrollo de políticas de salud y evaluar medidas preventivas y terapéuticas. Los factores epidemiológicos: tenemos factores de riesgos ambientales, como lo son la contaminación del aire, en el cual se pueden introducir tecnologías limpias y combustibles, tanto en el hogar, en la industria y en el transporte. En el saneamiento básico de higiene, podemos aumentar el acceso de agua potable y un saneamiento adecuado. Como agentes químicos, podemos reducir el consumo de productos químicos y su correcta disposición final. En la radiación, debemos adoptar medidas que fomenten la protección solar. En el ruido ambiental, tenemos como el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. En riesgos laborales, tenemos la reducción de exposición laboral y mejorar las condiciones de trabajo. En las prácticas agrícolas, podremos mejorar las prácticas agrícolas disminuyendo el uso de agroquímicos. En entornos urbanísticos, tenemos la protección de los recursos naturales que los rodean. En cambio climático, tendremos que reducir el consumo de agua, energía, la reforestación, el reciclaje y el sostenimiento de los recursos naturales. Según el decreto 3518 del 2016, por el cual se crea y se reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública y se dictan otras disposiciones. Este rige en todo el territorio colombiano y son de cumplimiento obligatorio, las cuales deben ser aplicadas por instituciones integrales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entidades responsables de los regímenes de excepción, organizaciones comunitarias y comunidad, así como otras instituciones de interés fuera del sector que influyan directamente en la salud de la población. Este sistema de vigilancia de salud pública, o Civigila, tiene como objeto crear y reglamentar el sistema de vigilancia para la provisión en forma sistemática y oportuna de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o que puedan llegar a afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública, tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud, optimizar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones, racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva. En Civigila, la función asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud consiste en el proceso sistemático y consta de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos de interés para orientar las acciones de prevención y control en la salud pública. En el Civigila tenemos los eventos en salud, que son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad respecto a la enfermedad, factores de protección, discapacidad, muertes, factores de riesgo y otros determinantes. Entonces, como lo vemos acá en este esquema, damos como ejemplo la morbilidad y la mortalidad, la cual hace parte de las enfermedades transmisibles, las enfermedades crónicas, la mortalidad evitable y la mortalidad extrema. En problemas de consumo tenemos la seguridad alimentaria, los medicamentos y la resistencia microbiana. En las condiciones sanitarias tenemos las características ambientales, las sustancias químicas, la infraestructura y los vectores. En tecnología esencial en salud, sangre y derivados, trasplantes, dispositivos médicos de laboratorio.
En la violencia y lesiones de causa externa tenemos como la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la colectiva. En las interpretaciones en salud pública tenemos la específica, la detección temprana, la cobertura, el acceso y calidad. En el comportamiento y funcionamiento de discapacidad contamos con los estilos de vida, adicciones, deficiencias y minusválidas. Este sistema de vigilancia en salud pública se clasifica en eventos de diversas maneras. Una de estas es acorde a las medidas de alcance de la población. Es así que se catalogan los siguientes eventos, como la erradicación, en el cual es la ausencia de casos y agente causal. En la eliminación, que hace referencia a la ausencia de casos a pesar de que persiste el agente causal. En el control, es la disminución de la incidencia de la enfermedad. Y en el control internacional es la disminución de la incidencia de la enfermedad con seguimiento a nivel internacional. Para lo cual se establecen también las notificaciones semanal de los eventos. Entonces todos los integrantes del sistema de vigilancia que generan la información de interés deberán realizar la notificación de aquellos eventos de reporte obligatorio definidos en los modelos y los protocolos de vigilancia dentro de los términos de la estructura de datos, responsabilidad, clasificación, periodicidad y destinos señalados en los mismos y observando los estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la información notificada. Para tal fin, el flujo de la información deberá cumplir con los tiempos establecidos en cada nivel, los cuales se presentan a continuación. Para determinar las estrategias de vigilancia vigentes en el país, entonces manejamos tres tipos de vigilancia que son la vigilancia pasiva, vigilancia activa y vigilancia centinela. En la vigilancia pasiva es el procedimiento por el cual el sistema de vigilancia recibe información epidemiológica en forma permanente para su consolidación e interpretación. Este se limita a recoger los datos de registros en los centros de salud. En la vigilancia activa se realiza mediante los personales capacitados por identificar casos epidemiológicos. Sus estudios se dan por sospechas y se deja una constancia para seguir por medio de los centros médicos y de laboratorios. Se recogen los datos en el terreno donde se produce y se usan encuestas sistematizadas. En vigilancia centinela, entonces en este busca realizar una vigilancia intensiva en un área geográfica determinada con el objeto de generalizar los resultados obtenidos a un área más amplia, como el municipio, el departamento del país. Entonces estas áreas se revelan en forma periódica y se recolectan los datos de alta calidad sobre eventos frecuentes. En el caso de diseñar un diagrama de flujo donde se relacionen los procesos de erradicación y eliminación, control nacional, propuestos por los sistemas de vigilancia, entonces tengo definido la epidemiología de la varicela. Entonces, como primera instancia, tenemos la presencia de un caso epidemiológico, en el cual escogí la varicela, que es una enfermedad infectocontagiosa ampliamente distribuida en el mundo, producida por el virus varicela zoster, que es de carácter benigno. En la actualidad la infección exantemática más frecuente y su presentación es endémica con periodos en que se torna epidémica con ciclos más o menos de 3 a 4 años. Prácticamente todos los individuos se han infectado en el transcurso de su vida, estimándose que más del 90% de la población pues, ha padecido esta enfermedad antes de los 15 años. Esto porque el virus afecta a niños pequeños con máxima incidencia entre los 2 y 8 años de edad. La inmunidad es generalmente de por vida, aunque en ocasiones puede ocurrir reinfección. Tenemos la notificación del evento.
La notificación del evento en la vigilancia de la varicela es necesaria para identificar de manera oportuna los casos y los brotes de este evento y así pues brindar las herramientas necesarias para la toma de medidas de control que contribuyan a disminuir la incidencia de la enfermedad. En los casos individuales y brotes de varicela se deben notificar semanalmente de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. Posteriormente realizamos la recolección de datos. Se generan datos, tablas con información por departamento de procedencia de los casos. En estas tablas contienen datos sociodemográficos y se construirán gráficos sobre la notificación por semana epidemiológica, según los grupos de edad, las tendencias, el cumplimiento de indicadores por departamento. Entonces se utilizará el aplicativo Civigila para el procesamiento de variables demográficas. En esta recolección tenemos como la periodicidad y la permanencia de la recolección. Entonces esta vigilancia funcionará de manera permanente con recolección diaria y envío semanal de esta información. La cobertura será de manera nacional, el cual tiene unas estrategias de vigilancia como la notificación individual y colectiva de casos, la búsqueda a partir de fuentes secundarias y la vigilancia comunitaria. El tipo de la recolección de los datos será activa y pasiva. La información se almacenará en bases de datos de Excel en el nivel local y el responsable de recolectar la información será el apoyo técnico del Civigila. Continuamos con el análisis de la información, en el cual se deben analizar los datos de las fichas de notificación con el objeto de hacer un seguimiento de los casos notificados, confirmados según la edad, el sexo y la ubicación, para determinar si se cumplen con las normas de notificación. Se hará la distribución de los casos según la edad, las cuales permiten las autoridades sanitarias identificar cualquier cambio en la epidemiología de estas enfermedades y establecer los grupos de edad a los cuales se va a vacunar. Continuamos, y este es un evento de notificación obligatoria. En caso de no serlo, entonces se realizará un respectivo estudio para su control. En este caso, la varicela sí se realizará, dependiendo del evento, se realizará su debido proceso. Entonces, como control tanto nacional e internacional, se han realizado algunas acciones individuales en el cual el sistema de vigilancia brindará la información a los responsables de las acciones de prevención y control que permitan tomar decisiones ante la presencia de los brotes, de las epidemias o casos aislados, así como establecer una fuente de velocidad de transmisión de la enfermedad y las acciones pertinentes. En este caso se va a implementar, o ya está implementado lo de las vacunas. Dependiendo del evento se realiza su debido proceso. En este caso de la varicela, tanto el control nacional como internacional tienen la inclusión de la vacuna contra la varicela, la cual ha sido adoptada por varios países. Estas vacunas previenen la enfermedad, ayudan al sistema inmunológico de nuestro organismo a construir memoria y a defenderse de los microorganismos con los que entra en contacto, creando defensas o anticuerpos. El sistema inmunológico de un niño vacunado reconoce una bacteria o un virus cuando entra al cuerpo humano y lo combate antes de que éste origine la enfermedad. Este virus de la varicela hasta el momento no se ha logrado eliminar ni mucho menos erradicar, por lo cual se realiza un control y se detiene el caso epidemiológico. Entonces se realizan acciones individuales, las cuales el sistema de vigilancia brindará la información a los responsables de las acciones de prevención y control que permitan tomar decisiones ante la presencia de los brotes
epidemias o casos aislados. Asimismo, establecer la fuente, la velocidad de transmisión de la enfermedad y las acciones pertinentes, para lo cual se recomiendan tomar las siguientes medidas. Por las características clínicas y epidemiológicas de la varicela, es necesario pues tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, no se requiere la realización de investigación de campo en todos los casos en los cuales se han reportado. Es necesario captar para todo caso los datos de identificación, de localización, de tal forma que sea posible hacer un seguimiento de la incidencia y pues detectar la presencia de brotes en un área específica. Igualmente es indispensable estudiar a profundidad todas las muertes por varicela y explorar tanto las condiciones de susceptibilidad del caso como las características del proceso de atención. Igualmente identificar los valores determinantes relacionados con los servicios, ya que es útil para evitar la aparición de nuevos casos. Es importante la identificación rápida del caso y el reporte rutinario. Para que los casos sospechosos de varicela no se recomienda. Sin embargo, en ciertos escenarios de alto riesgo, como por ejemplo los hospitales o los sitios de cuidado de la salud, la identificación rápida del caso y la acción de la salud pública son importantes para la prevención de esta infección de personas susceptibles con alto riesgo para las complicaciones que pueden ser serias, como personas inmunocomprometidas y mujeres embarazadas. Estos casos deben ser aislados hasta que se sequen las vesículas, especialmente las secuelas de los consultorios médicos, de las salas de urgencia, de los sitios públicos. Y en el ámbito hospitalario pues es necesario el aislamiento estricto por el alto riesgo de infección. Recordemos que la varicela, el virus se puede contraer tocando los líquidos de una persona de la ampolla de la varicela. Entonces, si alguien con varicela tose o estornuda cerca, entonces ya es susceptible a contraerse. Las personas pueden volverse contagiosa en 1 o 2 días antes de que aparezcan estas ampollas y continúa siendo contagiosa hasta que todas las ampollas hayan formado una costra. Igualmente se deben de tomar medidas de aislamiento en exclusión escolar o laboral y en hospitalizaciones. En acciones colectivas tenemos como el manejo de contactos o inmunoglobinas. Entonces el uso de las inmunoglobinas está indicando para la profilaxis post-exposición de personas susceptibles que tienen en alto riesgo de desarrollar esta enfermedad grave, y es muy eficaz pues para modificar o evitar la enfermedad siempre y cuando se apliquen en las siguientes 96 horas. Lo ideal es a las 48 horas. La inmunización de la población pues actualmente no es factible dentro de las acciones de salud pública, ya que la vacuna no está incluida en el programa ampliado de inmunizaciones. Sin embargo, pues se deben realizar esfuerzos para informar a la población, estudiantes, trabajadores de colegio sobre la importancia de la enfermedad y la posibilidad de prevención a través de la vacuna. Entonces se deben proporcionar materiales escritos sobre la enfermedad, las recomendaciones de las vacunas para las personas susceptibles en alto riesgo, así como para las personas a su cargo y los profesionales de salud encargados de su cuidado. Tenemos la ficha de la notificación de la varicela, en la cual encontramos como la información, los datos básicos, como la información general. Entonces pues el nombre del evento en este caso sería pues la varicela, la identificación del paciente, la fecha de nacimiento, la notificación, pues la fecha de consulta, cuándo iniciaron los síntomas, en qué departamento o municipio de residencia es el paciente, entre otros. Los eventos de notificación obligatoria pues que requieren pruebas de laboratorio, tenemos como los eventos de control nacional que se confirman por laboratorio, las enfermedades crónicas y no transmisibles,
los eventos de eliminación, eventos ambientales, eventos de control internacional y otros eventos de vigilancia por laboratorio. Ahí los podemos observar en el siguiente diagrama. El siguiente punto, tenemos que identificar la estructura y el proceso de notificaciones en eventos de interés en salud pública. Entonces, los procesos básicos de la vigilancia en salud pública pues incluyen la recolección y organización sistemática de datos, el análisis e interpretación, la difusión de la información y su utilización en la orientación de intervenciones en salud pública. En todo caso, pues las autoridades sanitarias pues deberán velar por el mejoramiento continuo de la oportunidad y calidad de los procesos de información y la profundidad del análisis tanto de las problemáticas como de las alternativas de solución. En la estructura del proceso de notificaciones de los eventos de interés pública tenemos como el reconocimiento del evento, que es el ingreso del paciente al centro de salud. Se reconoce la patología como un evento de notificación obligatoria y se debe realizar la notificación de aquellos eventos que son de importancia en salud pública y de una u otra manera obligatoria. Los responsables en este caso serían los médicos generales, los especialistas, enfermeras y la epidemióloga. Tenemos la verificación y manejo de eventos, los cuales se realizan los lineamientos de acuerdo al protocolo de vigilancia y el manejo del evento, pues con el fin de llevar un control, una eliminación o una erradicación si es posible. En este caso los responsables serían los profesionales de la salud. Tenemos también el registro del caso, en el cual se diligencia la ficha epidemiológica del evento con la información general, la identificación del paciente, la notificación y los antecedentes epidemiológicos y la historia clínica. En este caso los responsables serían igualmente los médicos generales, los especialistas, las enfermeras y la epidemióloga. En la toma de muestras se realizan a los sucesos sujetos a la vigilancia y que son confirmados con muestras de laboratorio. En este caso los responsables serían pues quienes realizan esas muestras, que serían los auxiliares de enfermería. En la notificación inmediata o semanal de los eventos presentados, se notificarán a la Secretaría de Salud Municipal, los cuales son responsables la Oficina de Epidemiología. En revisión, control de calidad y análisis de datos, se analizará la información con el fin de confirmar o descartar casos y así garantizar la calidad de la información. Los responsables serían la Oficina Epidemiológica. En la investigación de los casos para reajustar clasificación, se investiga los eventos probables o sospechosos para definir su clasificación y ser ajustados al sistema dentro de las 4 semanas siguientes a su notificación. El funcionario encargado de estos seguimientos debe realizar de manera individual y constante el trabajo conjunto con los centros de salud y con el paciente notificado con dicha enfermedad. Estos serían los responsables, la Oficina de Epidemiología. En el análisis e interpretación de los datos, el ingreso de los datos al programa EpiInfo y al software Civigila, los responsables serían la Oficina de Epidemiología. En la divulgación de los resultados, entonces la diseminación de la información sobre las enfermedades, los eventos o sobre los resultados de las medidas aplicadas, serían los responsables la oficina y el comité de vigilancia epidemiológica. En el evento de envío de muestras epidemiológicas al laboratorio de salud pública, entonces para su procesamiento o envío al laboratorio del Instituto Nacional de Salud, se realiza el estudio con laboratorios clínicos y demás exámenes pertinentes. Los responsables serían los laboratorios clínicos y los funcionarios de la salud. Al realizar la actualización y la divulgación anualmente en el análisis de la situación de salud de la institución, entonces se organiza y se analiza el comportamiento de los eventos epidemiológicos presentes en esa institución. En este caso los responsables sería la Oficina de Vigilancia Epidemiológica. En medidas de prevención y control de infecciones, entonces se hacen las recomendaciones pertinentes sobre la prevención y control de estos eventos. En estos casos los responsables sería el Comité de Vigilancia Epidemiológico.
Tenemos también la evaluación. Entonces se evalúan las diferentes actividades de vigilancia en salud pública. En ese caso serían los responsables el Comité de Vigilancia Epidemiológica. En el siguiente diagrama vemos como la organización del sistema de vigilancia, el cual, comenzando desde el ámbito local, tenemos como la unidad generadora de datos, la cual enviará la información al ámbito municipal, el cual sería la Secretaría Municipal de la Salud, LCE o IPS, públicas donde no existe, en el cual será la notificación a la unidad notificadora municipal. Posteriormente, estas darán la notificación en el ámbito distrital y departamental, a la unidad notificadora distrital y a la unidad unificadora departamental. Estas van hacia el Instituto Nacional de Salud, el cual posteriormente se dirige esta notificación al Ministerio de la Protección Social, que sería en el ámbito nacional. Esta realiza la notificación en el ámbito internacional a la Organización Panamericana de la Salud, así como la Organización Mundial de la Salud. Como las funciones de las unidades notificadoras, entonces tenemos las direcciones territoriales de salud, así como las entidades del sector y de otros sectores, con las características de las instituciones de referencia o que tienen una capacidad suficiente para la investigación y la confirmación de casos de los eventos sujetos a la vigilancia pública. Estos son clasificados de conformidad con los modelos de vigilancia definidos por el Ministerio de la Protección Social como unidades notificadoras y tendrán pues las siguientes obligaciones en relación con el sistema de vigilancia de salud pública. Está la implementación de procesos básicos de vigilancia, de su competencia de acuerdo con la naturaleza institucional y lo dispuesto en el presente decreto 3518 del 2016 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Tenemos que igualmente garantizar la infraestructura, la capacidad técnica y talento humano calificado necesario para la clasificación de los eventos de interés en salud pública sujetos a la vigilancia. Adoptar o implementar el sistema de información para la vigilancia en salud pública establecido por el Ministerio de la Protección Social, garantizando la permanente interacción con los integrantes de la red de vigilancia pública. Y cumplir con las normas técnicas de vigilancia de los eventos de interés en salud que sean expedidos por la autoridad sanitaria en lo concerniente con las competencias como unidad notificadora del sistema. En las estrategias de vigilancia, entonces está activa, contempladas, están las siguientes. La vigilancia de la salud pública comunitaria desde la UPGD, las secretarías municipales, distritales y departamentales, mediante estrategias en su área de influencia que involucren procesos con líderes comunitarios, parteras, gestores sociales, promotores, auxiliares en salud pública y otros actores sociales, pues con quien se pueden obtener la información de esta notificación de casos y la participación en la implementación de las medidas de control. Entonces la comunidad informará la ocurrencia de estos eventos de interés público. Los comités de vigilancia en salud pública, entonces en los departamentos, distritos y municipios se crearán estos comités con sus respectivas jurisdicciones, los cuales estarán integrados por los representantes regionales de los distintos sectores involucrados en el desarrollo de la red de vigilancia. Entonces el Comité de Vigilancia de Salud Pública definirá su propio reglamento y se reunirá ordinariamente una vez al mes y será presidido por el director territorial de la salud. En la Secretaría de Salud Técnica estará a cargo del responsable del área de salud pública de la dirección territorial. Para los efectos de la aplicación del siguiente decreto, se actuarán como comités de vigilancia de salud pública los siguientes: el Comité de Vigilancia Epidemiológica, los comités de infecciones intrahospitalarias, los comités de estadísticas vitales, los comités de vigilancia epidemiológica comunitaria y otros comités afines que se hayan conformado para efectos de análisis e interpretación de la información de la vigilancia en salud pública. Las funciones de estos comités de vigilancia, entonces,
son los siguientes: realizar el análisis e interpretación de la información generada por la información de salud pública y emitir las recomendaciones para la orientación de forma de toma de decisiones, diseño y desarrollo de las acciones de control de los problemas de salud en su área de jurisdicción. Asesorar y apoyar a la autoridad sanitaria territorial en la adopción, implementación, evaluación de sistemas de vigilancia en salud pública, de acuerdo con los lineamientos señalados por el Ministerio de Protección Social. Igualmente, recomendar la formulación de planes, programas, proyectos destinados a garantizar la gestión operativa del sistema de vigilancia de salud pública en toda su jurisdicción. Asesorar a la autoridad sanitaria territorial sobre la investigación en salud que se deba realizar de acuerdo a las prioridades y lineamientos establecidos por el Ministerio de Protección Social. Las funciones del Ministerio de Protección Social. Entonces, acá encontramos las diferentes funciones en relación con el sistema de vigilancia. Igualmente, las funciones de direcciones departamentales y distritales de la salud. En la responsabilidad por niveles, las entidades administradoras de los planes de beneficios de salud deberán garantizar la realización de acciones individuales tendientes a confirmar por laboratorio de casos de un evento pues supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización y asegurar que las intervenciones individuales y familiares del caso. También analizar y utilizar la información de la vigilancia para tomar la toma de decisiones que afecten o que puedan llegar a afectar la salud individual o colectiva de su población afiliada. Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su jurisdicción dentro de los lineamientos y fines propios del sistema de vigilancia en salud pública. Asimismo, participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por las autoridades sanitarias territoriales de acuerdo con las prioridades en salud pública. Los procesos de vigilancia epidemiológico sanitaria en nuestro país. Entonces comenzamos con las autoridades sanitarias del sistema de vigilancia en salud. Entonces vamos a definir la vigilancia sanitaria, la cual es la encargada de verificar la verificación de estándares de calidad en las cadenas productivas y la detección de los riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana derivados del uso o consumo de bienes y servicios. En este caso, las autoridades sanitarias serían el Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de la Salud, el Instituto Nacional de la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y el INVIMA, las direcciones territoriales de salud, así como todas aquellas entidades que de acuerdo con la ley ejerzan funciones de vigilancia y control sanitario, las cuales deben adoptar medidas sanitarias que garanticen la protección de la salud pública y el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma, así como adelantar los procedimientos y aplicar las sanciones a que hubiese lugar. Las medidas sanitarias, entonces, con el objeto de prevenir y controlar la ocurrencia de eventos o la existencia de una situación que atente contra la salud individual o colectiva, se consideran las siguientes medidas sanitarias preventivas de seguridad y de control. Entonces, estas medidas son el aislamiento o la internación de las personas y o animales enfermos, la cuarentena de personas y o animales sanos, la vacunación u otras medidas profilactáticas de información y animales, control de agentes y materiales infecciosos, tóxicos, vectores y reservorios, desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas, clausura temporal, parcial o total de establecimientos, suspensión parcial o total de trabajos o servicios, decomiso de objetos o productos, destrucción o desnaturalización de artículos o productos, si fuera el caso, congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos. Como estrategias de mejoramiento, entonces tenemos como la guía para la elaboración de protocolos de vigilancia. Entonces la estrategia sería la revisión y el diagnóstico de estos protocolos existentes,
en el cual se realizará la elaboración de protocolos de vigilancia de nuevos eventos. La idea también es actualizar los protocolos de vigilancia existentes y la reducción de las fichas, pues para que no sea tan complejo. Asimismo se podrán realizar mediante el desarrollo de un aplicativo móvil o la adopción de un aplicativo en la web para la notificación en línea de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Estas son las referencias bibliográficas donde obtuve la información necesaria para el desarrollo de la actividad. Y final. Gracias.